Cordial saludo, compañeros y profesora. De parte de Sofía Sánchez y Carlos Vicente, queremos presentarles nuestro proyecto denominado Desarrollo de un queso vegano a partir de la expresión heteróloga de la beta-caseína A2 en soya. De manera introductoria, queremos mencionarles que el consumo de proteína animal y en particular el consumo de lácteos está asociado a la sostenibilidad y al bienestar animal. ¿En qué sentido? En que la industria y como tal los consumidores están tendiendo a un reemplazo de estos productos lácteos por productos de origen vegetal, principalmente por estos motivos, la sostenibilidad y el bienestar animal. Por otro lado, hay una tendencia a la innovación en la industria alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Esa innovación va inclinada hacia una mayor calidad en los productos de origen vegetal, para así suplir o tratar de suplir todos esos macro y micronutrientes que nos pueden aportar la proteína animal, pero que la proteína vegetal lo hace en una menor proporción. Entonces de allí parte uno de los grandes retos de la industria alimentaria. También quiero mencionarles que la leche bovina en este caso, que es una de las materias primas para la elaboración como tal de los quesos convencionales, contiene 4 tipos de caseínas. Estas caseínas corresponden al 80% del contenido total de proteínas de la leche. También quisiera mencionarles que la caseína es una proteína con una gran cantidad de fosfato que normalmente se utiliza para la fabricación de fármacos en la parte de la medicina, para la parte de la alimentación, para la pintura, entre otros. Y finalmente quiero enlazar todo esto a el tema principal, que es la expresión heteróloga. Quisiera recordarles que la expresión heteróloga no es más que la expresión de un gen en un organismo diferente al original. Bien, esta problemática nace ¿de dónde? Básicamente todo lo que tiene que ver con el consumo de lácteos y el consumo de cárnicos o de proteína animal está estrechamente relacionado o emparentado con el cambio climático y por todos los efectos nocivos que conlleva como tal este tipo de, digamos, de producción animal. Para la parte de lácteos puntualmente, la ganadería intensiva, digamos siendo más específicos, esta puede ocasionar hasta un 18% de gases de efecto invernadero con, digamos, gases como el dióxido de carbono, lo que es el metano y el óxido de nitrógeno, óxido nitroso. Todos estos gases de efecto invernadero conllevan a un calentamiento global. Es por ello que, como lo mencionaba, la industria está encaminada también a innovar en la parte toda agroalimentaria para poder suplir pues, y poder contribuir a esta problemática tan grande. Otra problemática que desencadena no solo en la parte de gases de efecto invernadero, sino en la parte de sostenibilidad también en la ganadería intensiva es el uso de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver reflejado todo lo que es la compactación cuando se tienen muchas cabezas de ganado en poco espacio, en poco hectareaje. Vamos a ver una compactación en la tierra, vamos a ver una erosión de los suelos y sobre todo una pérdida de biodiversidad gracias a esa compactación. Otro caso que también hace parte de esta problemática es la expansión de la frontera agrícola. ¿Esto qué es? Deforestación, ampliación, cada vez vamos a subir más hacia ecosistemas diferentes como lo son los páramos, por ejemplo. Esto se ve mucho en la sabana de Bogotá, en todo lo que es la parte de Cundinamarca, como grandes extensiones se van desplazando hacia zonas donde no deberían, hacia zonas de páramo. Esta es una de las problemáticas más grandes a nivel nacional. ¿Por qué debemos contribuir a esta problemática desde nuestros puntos? Básicamente porque tenemos para mencionar que el mercado de los lácteos es un mercado bastante grande. A nivel mundial los lácteos y sus derivados son consumidos ampliamente y tienen muchísimos mercados, pero aquí hay una particularidad, y es que esa particularidad es que la mayoría de las personas que consumen no son tolerantes a la lactosa. En este caso se le conoce como intolerancia a la lactosa y ponemos de un ejemplo de ello el continente asiático, donde básicamente
la gran parte de esa población no puede tolerar estos derivados lácteos y de ahí, digamos, podemos partir a un buen mercado para dar una solución más amigable, por ejemplo, con el medio ambiente y podemos también contribuir en la parte de la economía. Hay otra parte también importante acá y es el impacto ambiental de los lácteos. Aquí, ¿por qué lo mencionamos también? Porque si hacemos un derivado que no necesariamente esté ligado a la producción animal, podemos contribuir a esa biodiversidad, a esa deforestación, podemos contribuir a la parte del calentamiento global y los gases de efecto invernadero y toda esta parte de expansión de la frontera agrícola. Actualmente hay ofertas que no cumplen con las características organolépticas, tanto sabor, olor, texturas y demás. Y de ahí nace la necesidad de investigar la caseína para elaborar quesos veganos. Finalmente, lo que buscamos también es contribuir a iniciativas para reemplazar estos productos lácteos de origen animal por productos lácteos de origen vegetal. Por ello, nos surge esta pregunta de investigación. ¿Es posible generar nuevas alternativas a productos lácteos mediante el desarrollo de cultivares de soya con expresión heteróloga de caseína? Teniendo en cuenta lo anterior, como objetivo general planteamos el desarrollar un queso vegano a partir de la expresión heteróloga de la beta-caseína A2 en soya. Para lograr esto como objetivos específicos, consideramos el diseñar y construir un plásmido que contenga el gen de la beta-caseína A2 bovina y los elementos necesarios para su expresión eficiente en soya. Implementar una técnica de expresión heteróloga para introducir el plásmido diseñado en un cultivar de soya y lograr la producción de la beta-caseína A2 en dicha planta. Y finalmente establecer y optimizar un bioproceso adecuado para la producción de queso vegano utilizando el cultivar de soya modificado genéticamente. Para lograr esto, como metodología planteamos en primer lugar realizar estudios preliminares de la proteína a partir de las ciencias ómicas, para con ello diseñar un plásmido que permita la expresión de la beta-caseína en soya. A partir de este plásmido realizamos la modificación genética de la soya y confirmamos la verificación de la expresión heteróloga. Y una vez se obtenga un cultivar con la capacidad de producir la proteína, se realiza una producción masiva de esta planta para posteriormente realizar la extracción de la caseína y la elaboración del queso. Para poder diseñar un plásmido que permita la expresión eficiente de esta proteína en soya, es importante realizar un estudio preliminar. Entonces, en primer lugar, desde la genómica consideramos que podemos identificar el gen o los genes responsables de la expresión de esta proteína. Esta es una proteína que es relativamente reciente y se ha identificado que se ha producido a través de la domesticación de las vacas. Generalmente estas producen la beta-caseína A1. Sin embargo, se ha identificado esta A2, la cual genera menores reacciones de irritación de colon y alérgicas en las personas, por lo cual la industria está empezando a migrar y está empezando a buscar organismos que produzcan únicamente esta beta-caseína A2. Para ello probablemente se deba secuenciar y analizar el genoma de diferentes animales capaces de producirla para identificar cuáles son los genes que son los responsables de dicha proteína. Desde la transcriptómica podemos identificar los ARN mensajeros que se producen al expresar esta proteína y así obtener información sobre condiciones y factores que pueden regular el gen. Por otro lado, desde la proteómica podemos identificar las proteínas asociadas a la producción de la beta-caseína. Esto nos da información sobre vías metabólicas que se activan, procesos celulares involucrados en la síntesis y modificación de la beta-caseína y de esta forma poder diseñar mejor el plasma y los primers asociados. Por otro lado,
Desde la metabolómica podemos comprender cómo se regulan los metabolitos claves en la síntesis de la proteína y ver cómo estos se ven afectados por diferentes estímulos. El comprender todo lo anterior nos permite diseñar un primer que no solo tenga la secuencia de interés, sino que también tenga otros elementos necesarios para la expresión eficiente de esta proteína en la planta. Una vez obtenida y analizada toda la información mencionada anteriormente, se procede a diseñar los primers que se van a ensayar para la expresión de dicho gen. Estos primers se amplificarán mediante PCR y se introducirán en Agrobacterium, el cual va a ser el mecanismo mediante el cual se va a transferir el gen a la soya. Una vez se obtenga un cultivar de soya capaz de expresar la proteína, se va a realizar una producción mayor de estas plántulas para de esta forma cosechar las semillas de soya ya con la expresión de la beta-caseína. Finalmente, una vez obtenida la soya con la caseína expresada, se procede en el downstream a extraer esta caseína de la soya mediante diferentes procesos físicos y químicos y a emplear esta caseína ya para la producción y el refinamiento de la receta del queso. Lo ideal es probar esta caseína en quesos tipo mozzarella que permitan tener la consistencia y la capacidad de derretirse que no tienen la mayoría de quesos veganos. Bien, en cuanto a los resultados esperados, tenemos primeramente desarrollar un protocolo de diseño y construcción de un plásmido capaz de codificar la beta-caseína A2 bovina. Como segundo resultado, esperamos proponer una técnica de expresión heteróloga que permita introducir un plásmido en un cultivar de soya para lograr la producción de beta-caseína 2 en la planta. Y finalmente, tenemos que diseñar un bioproceso optimizado para la producción de un queso vegano utilizando un cultivar de soya modificado genéticamente. Muchísimas gracias por su atención.